Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Todo el equipo de profesionales del Parque de la Salud y médicos que llegan día a día a este espacio, lo mismo que universidades como la de Manizales, hemos encontrado en este espacio un camino hacia la educación, hacia la prevención, que es realmente a lo que deberíamos de llegar con nuestra práctica médica. Obvio que a nosotros nos toca entrar a hacer intervenciones y tratamientos y procedimientos, pero muchos de estos se podrían evitar a través de unas buenas prácticas educativas y preventivas, que es realmente lo que significa la palabra doctor, profesor, enseñar, acompañar, guiar, orientar. Y para nosotros es motivo de mucha alegría y agradecimiento para Telecafé permitirnos todo el apoyo, camarógrafos y demás para poder hacer este tipo de programas. Una de las cosas que siempre queremos desarrollar en este espacio es lo que resumimos en nuestro libro Las 100 enfermedades más frecuentes, que viene con un segundo libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia. ¿Qué es lo que más estamos viendo en nuestra consulta? ¿Qué es lo que quisiéramos que ustedes conocieran? Porque muchas de ellas se podrían evitar a través de unas buenas prácticas de vida. Actividad física, buena comida, meditación y consultas preventivas. Y evitar todo ese viacrucis tan difícil que es el de la complicación de la enfermedad. El doctor David Cubillo López ha sido una persona que nos ha apoyado durante mucho tiempo en los parques de la salud, haciendo este tipo de actividades, acompañar, guiar, orientar y educar a los pacientes. Y hoy vamos a hablar del primer motivo de consulta en el mundo, por lo que la gente más consulta, que es el dolor. Las estadísticas nos muestran que por lo que más se muere la gente es por la enfermedad cardiovascular. Pero realmente la gente viene porque me duele, es dolor. Y ahí empieza todo ese desfile de automedicación sin tener un diagnóstico. Una de las especialidades que tiene el doctor David Cubillos es la medicina china. Una persona que es docente universitario en este campo además, y de muchas otras áreas de este concepto de la medicina integrativa o holística o funcional. Doctor David, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Gracias, sí, hay que agradecerles a ustedes, a todos por escuchar. Y digamos, ¿desde dónde habla uno? ¿Desde qué lugar? Primero, pues somos seres humanos, y seres humanos que estamos al servicio de otros seres humanos, que la humanización de la medicina no es solamente lo que tengamos nosotros que dar hacia allá, sino reconocernos como seres humanos, como médicos, enfermeras, todo el personal, en el cual también tenemos dolor, tenemos limitaciones y tenemos una salud que cuidar. Entonces, eso por un lado. Por el otro, entender que nosotros estamos buscando una respuesta siempre a enfermedades que han a veces pasado a unos niveles que son muy difíciles y para los cuales a veces no hay una respuesta, pero siempre hay respuesta hasta el momento de irse. La medicina se plantea con varias fases, una fase de promoción, la otra de prevención, la otra de diagnóstico, la otra de tratamiento, la otra de rehabilitación y una última de cuidado paliativo. Esas son todas las fases. Entonces, en cada una de esas fases la educación es fundamental, pero obviamente la educación va a estar con más énfasis en la promoción y prevención, porque allí es donde se previene la enfermedad y se promueve la salud, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es dolor. Y hablábamos, el dolor como camino, porque necesitamos comprender el dolor de una mejor manera. Si es de las principales causas por las que los pacientes consultan, eso es cierto, pero también es una de las causas por las cuales uno se hizo médico, ¿sí?
y o se hizo profesional o se hizo terapeuta en salud, es para ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento en las personas. Entonces, ¿qué es el dolor? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué aparece desde el concepto de la medicina ortodoxa, lo que nos enseñaron en la universidad? Explíquemosle a las personas qué es lo que pasa ahí fisiológico para que ustedes tengan dolor. Bueno, el dolor se presenta en nosotros como un sistema muy complejo que nos permite relacionarnos con el ambiente. O sea, el dolor es parte de nuestra salud que nos impide lastimarnos, nos impide dañarnos. Entonces hablamos de un dolor que tiene unas características fisiológicas. O sea, fisiológico significa que es en la lógica del funcionamiento normal. O sea, sin dolor se plantea que nuestra expectativa de vida sea menos del 50%, ¿verdad? Ocurre que el dolor cuando, digámoslo así, cuando se enferma el dolor, es cuando aparecen otro tipo de dificultades, pero el dolor hay que entenderlo primero desde lo natural, desde lo fisiológico. Entonces, tenemos una cantidad de receptores. Por ejemplo, si yo hago esto, que es una caricia, tenemos receptores para esto, pero si yo entro un poco más profundo y con algo que haga daño, los receptores no son los mismos. Las vías por las que llega la información a mi sistema nervioso no son las mismas. Son unos sistemas de alarma, unos sistemas de conexión, unos sistemas de comunicación. Entonces hay varias definiciones. Una definición de dolor es, digamos, una sensación o una emoción que no es placentera, ¿sí?, relacionada con un daño o con un posible daño. Esa es una definición un poco más técnica. Como un mecanismo de defensa, es un aviso. Claro, un aviso que permite que vivamos mejor, porque hay diferentes tipos de dolor: dolor mecánico, dolor de origen eléctrico, dolor químico, pero hay otro tipo de dolor, entrando al área más emocional, en el cual tenemos nuestros propios sensores, ¿sí?, que nos dicen: tenemos que movernos, tenemos que reubicarnos, tenemos que adaptarnos. La adaptación no es huir, la adaptación es afrontar, y la adaptación es tener una mejor relación con lo que nos está ocurriendo. Lo mismo con el dolor físico. Saben que el cuerpo definitivamente nos enseña todos los días y tenemos que saberlo interpretar, porque para muchos de ustedes el dolor es una enfermedad. Y realmente el dolor es como un switch, nos está avisando, pilas, algo está pasando en cualquier parte del cuerpo. Y la finalidad no está para el dolor, porque pues ustedes pueden ir y comprar una pasta y ya hice. O nosotros, claro. Hay un ejemplo simple. Alguien se compra su carro, el carrito de todo el sueño de toda la vida, o el carro último modelo, o el carro del año, bueno. Y resulta que al salir se enciende una luz, pero la persona no tiene ni idea de qué es esa luz. Entonces da la vuelta y le dice a la persona: mire, se prendió esa luz, yo no sé qué es. Y la persona dice: yo le soluciono. Entonces va y corta el cable y listo, quitó la luz. Ese es el manejo del dolor convencional. Claro, que no llegaron al origen, el por qué prendió. A los 2, 3 días el carro se quemó por falta de aceite. Entonces, cuando el dolor se lastima, ocurre que el mismo dolor se hace crónico, y el dolor crónico es amigo, es hermano de otra enfermedad, que es la inflamación crónica. Sí. Vamos, ya que tocó ese tema tan importante, a ver estas notas saludables y cómo hemos tratado de transformar los nutrientes de la naturaleza en ese complemento ideal para la salud, para que entendamos ese amigo del dolor que es la inflamación. Y ustedes se preguntarán, a ver, ¿cómo es ese tema entonces? ¿Dolor o inflamación? ¿Es lo mismo? ¿Uno acompaña al otro? ¿El dolor es resultado de una inflamación o el dolor inflama? Vamos a conocer esa parte de cómo nuestro cuerpo interactúa con esos dos síntomas tan importantes. Bueno, entonces, recapitulando: dolor como algo normal, fisiológico, que cuando se enferma
pues nos daña la vida. Dolor como aliado de la inflamación, porque también la inflamación es parte de la salud. La inflamación es parte de la salud y es parte fundamental. Un libro de medicina en el que nos formamos, el libro de Robbins, capítulo 3, dice, si el médico tiene la capacidad de dialogar o de manejar adecuadamente el proceso inflamatorio, puede llevar al paciente a un mejor estado de salud. Entonces, si de entrada bloqueamos los procesos inflamatorios, estamos bloqueando, cerrando la capacidad que tiene el cuerpo de autorrepararse en un proceso que se llama inflamación aguda. Entonces, inflamación aguda, dolor agudo, van de la mano. Inflamación crónica, dolor crónico, van de la mano. Lo agudo y lo crónico en medicina tienen dos significados. Lo agudo, pues en la palabra quiere decir algo que punza, ¿sí? Que pincha, pero en medicina tiene otro significado adicional. O sea, sí lo tiene, pero adicionalmente es con respecto al tiempo. Es menos tiempo. Y el crónico son enfermedades más antiguas o que han deteriorado más al sistema. Entonces, cuando una persona escucha tiene una enfermedad crónica, quiere decir que ha pasado cierta cantidad de tiempo dependiendo del sistema que se afectó. Porque, digamos, lo crónico para las articulaciones son 3 meses, lo crónico para el sistema respiratorio son 2 semanas, depende de cada sistema que se haya afectado. Entonces, tenemos que nosotros ya poder identificar en qué momento se encuentra ese paciente, esa persona que está necesitando, y que la persona comprenda también que el dolor le está avisando. El dolor es un camino que nos está diciendo, por favor, ayuda, por favor, por favor, por favor. Hay 3 dolores que tienen muchas personas en el cementerio. Resultado de no saberlo entender, no conocer nuestro cuerpo, no interpretarlo. Dolor de cabeza, del cual ustedes pueden revisar en Instagram y en Facebook, que estamos los sábados haciendo unas transmisiones a las 6 de la tarde, y este fue uno de los temas. Dolor de cabeza, muerte de todos los días. El otro, el dolor abdominal. Entonces, me duele el estómago, dicen las personas, y van y se toman una buscapina, un analgésico, y resulta que podían tener 2 patologías, una vesícula llena de piedras que se perforó o un apéndice inflamada que se perforó, y ambos llevan al paciente a la muerte por peritonitis severas. Y otro de los problemas graves que nosotros estamos haciendo o manejando es el dolor lumbar, que a veces no sabemos si es muscular o es que tiene un problema a nivel renal. El cuerpo inmediatamente manifiesta el dolor porque algo está pasando allá. Hablemos de ese abdominal, digamos, piedras en la vesícula o vesícula inflamada. Bueno, el sistema digestivo... O apéndice inflamada. Sí, el sistema digestivo no debe doler. De hecho, nada debe doler. Siempre que hay un dolor, algo está pasando. Entonces, ahí, digamos, con respecto a eso, entender si es un dolor funcional o es un dolor estructural. Y ahí está el dilema de las personas que sufren del colon. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. Entonces, si no hay un daño en la estructura, una úlcera, un pólipo, un tumor, un divertículo, bueno, entonces el síntoma se está produciendo porque no funcionan las cosas bien. La diferencia, entonces se hacen los exámenes, endoscopia, colonoscopia, y las personas están frustradas porque al hacer examen, colonoscopia, endoscopia, dice la persona, es que no tengo nada. Y de acuerdo, no tiene nada estructural, ¿sí? O sea, no va a morir por algo estructural, pero su funcionamiento es inadecuado. Ejemplo, volvamos a lo mecánico, el mejor vehículo, echémosle en lugar de gasolina, petróleo, no funciona. Pero ¿de qué está enfermo? ¿Cuál es el daño? O simplemente, digámosle, no le echamos petróleo a CPM, sino que no tiene gasolina. ¿Cuál es el daño? Es un problema funcional, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Bueno, uno de los problemas grandes es que nosotros empezamos con la automedicación y no sabemos interpretar el dolor. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué es eso que entonces yo me tomo que un antiinflamatorio AINES, que un antiprostaglandínico? ¿Qué es lo que produce el cuerpo para decir que esa sustancia que se regó ahí produce dolor?
Bueno, es que el dolor tiene unas vías, unas estructuras, unas mallas propias solamente para recibir dolor. Entonces están los nociceptores, que son los encargados de captar la información, receptores por todo lado, tanto en piel, músculo, fascias, vísceras, cada uno con un nombre diferente y con una estructura distinta. Esto se lleva a través de unas vías nerviosas hasta la médula espinal. De la médula espinal hacen como un salto, pasa hasta por unos haces especiales hasta el tálamo, del tálamo a la corteza a la ínsula. Eso es lo grande, pues así como bosquejo rápido. Resulta que esa es la estructura y la función está mediada por sustancias. Sustancia P, bradicininina, encefalinas. Esas son las sustancias que se bloquean con los medicamentos, ¿sí? Pero ahí viene algo que quiero que toquemos ahora. Depende del origen del dolor, también va a depender del tratamiento. Qué bien. Bueno, a ustedes les parecerá un poco complicado este tema, pero es que es lo que llevan a los pacientes a nuestra consulta, dolor de algo. Y no es tomar un medicamento, sino darle un acompañamiento a ese dolor, interpretarlo para uno poder tener realmente un diagnóstico y poder hacer un tratamiento correcto a lo que está manifestando el cuerpo. Veamos estas notas saludables. Hay dos grandes grupos de dolor, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Como hemos venido hablando, lo nociceptivo depende de los receptores que se afecten, receptores por todo el cuerpo. Y hay unas vías por donde sube y baja la información de ese dolor. Entonces, esos son los dos grandes grupos. Cuando se afecta lo uno se llama nociceptivo y cuando se afecta lo otro se llama neuropático. El asunto con lo neuropático es que está haciendo casi el 20% del dolor. Y ese dolor neuropático tiene unas consideraciones clínicas diferentes y unas consideraciones de tratamiento distintas. De hecho, todo tipo de dolor tiene una consideración que es el paciente en su individualidad. La individualidad del paciente nos determina cuál es el tratamiento adecuado. Pueden ser hasta los mismos medicamentos, pero cambia la frecuencia. Pueden ser las mismas intervenciones que hagamos desde la medicina integrativa, pero al caracterizar al paciente de una mejor manera, en su ser, en su hacer, en su sentir, ¿verdad? También establecemos las características, lo que se llama ahora descriptores del dolor. Hay herramientas clínicas estandarizadas en el mundo, el DN4, una cantidad de cosas que le ayudan al paciente a entender más su dolor y le ayudan al médico a comprender más a ese paciente. Entonces hay mapas de dolor donde el paciente raya y dice, me duele esta área, pero es de esta área que me duele, duele más acá, y el dolor es en punzada, o el dolor es intermitente, o el dolor es así y hace esto. Todo eso nos ayuda a establecer un adecuado tratamiento. Entonces, los tratamientos van a tener una consideración particular, pero todo paciente, todo ser humano, todo ser necesita unas condiciones básicas. Las condiciones básicas son las que siempre hemos hablado, siempre. Las condiciones básicas van a ser la nutrición, va a ser la actividad física, va a ser la calidad del sueño y el descanso, y va a ser la capacidad que tengamos de relacionarnos con nosotros y con nuestro entorno. Digamos que eso es innegociable. No es posible que eso no se intervenga ante cualquier tipo de alteración, cualquier tipo de enfermedad, y mucho menos con el tema del dolor. Doctor David, hemos escuchado mucho el término de enfermedades silenciosas. No toda enfermedad duele. Si el dolor es un indicador, una alarma, cuando no existen, estamos mucho más desprotegidos. Claro, hay infartos silenciosos. Enfermedad cardiovascular, ¿no? Tema cardiovascular, renal, en los temas metabólicos. Hay, por ejemplo, apendicitis, que son inicialmente silenciosas y cuando duelen, duelen en la espalda, porque
básicamente el apéndice no es como está en el libro. El apéndice y todos los órganos tienen unos diseños que nos permiten, o sea, son distintos dentro de lo fisiológico. Entonces imagínense un apéndice que está en la parte de atrás, ella no va a dar los síntomas iguales. El silencio también está relacionado muchas veces con las enfermedades más dañinas, las enfermedades más profundas, las enfermedades que deterioran más al ser humano son silenciosas. La obesidad es un problema actual grave y se dice que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria sistémica y crónica, lenta. Cuando la enfermedad se va haciendo lenta, el dolor se va volviendo casi que imperceptible, porque una persona con sobrepeso no ve que el hígado se está llenando de grasa, que las arterias se empiezan a tapar, que va teniendo problemas en páncreas, en articulaciones, en pulmón, pero finalmente como que el cuerpo se adapta. Sí, se adapta porque lastimosamente los mecanismos de regulación y los mecanismos de alarma fueron bloqueados. Los bloqueamos como personas y los bloqueamos muchas veces con intervenciones médicas. Ustedes deberían de entender todo este proceso del dolor como una alarma importante de consulta. Perdónenme, pero es que el dolor no se trata en droguerías ni en tiendas naturistas. El dolor tiene que tener una interpretación. Ese bombillito que decía el doctor David Cubillo, sí, prendió. ¿Qué será? Batería, aceite, gasolina, temperatura, A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Y por eso nosotros siempre estamos muy atentos en la parte de la consulta médica. Y la consulta no es muchas veces sentarme yo con David, bueno, le voy a contar toda mi historia. A usted se le pueden venir muchas cosas a la cabeza, pero las tiene que confirmar. Porque que es laboratorio. Claro, tenemos que ser mejores médicos cada día. Esto, por mucho que se estudie, cada día se renueva, es un reto gigantesco. Pero también tenemos que ser mejores pacientes, de verdad, y ni siquiera pacientes, seres humanos, entendiendo que allá está el otro y que no tenemos todas las respuestas, ni las tendremos. Ni todo lo aliviamos. Ni todo, no es posible. Y que hay que trabajar en equipo, que es una de las cosas que siempre hemos nosotros pregonado acá en el Parque de la Salud. 4 ojos ven más que 2. Hacemos las rondas integrativas, ecografía, laboratorio y de todo. Y la parte tan importante del deporte, por eso quiero que vean esta nota sobre estiramiento y actividad física. Una de las partes muy importantes dentro de nuestro ejercicio consciente es prevenir las lesiones. Y hace parte de esta prevención de las lesiones el estiramiento que debo hacer antes de realizar mi actividad física o mi ejercicio, que va a preparar mis músculos, y el estiramiento que va a hacer después de hacer mi actividad física, de hacer mi ejercicio. ¿Por qué? Porque me va a permitir recuperarme. Resulta que los músculos son como un caucho, ¿no es cierto? Entre más largos estén, va a ser mejor su contracción. Y cuando hacemos actividad física, este movimiento que hacen los músculos generan una cantidad de toxinas y una cantidad de sustancias que a la larga, si no hacemos un buen proceso de recuperación, nos puede llevar a tener lesiones. Por eso les voy a explicar la importancia y qué ejercicios podemos hacer para preparar nuestras piernas cuando vamos a montar bicicleta. Uno de los que debemos hacer es estirar esta parte, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos los gemelos, aunque realmente se llaman gastrosóleos. Lo que vamos a hacer, y es muy importante en la posición, es tener en cuenta que no debo despegar el pie del piso, ninguno de los dos, que mis 2 pies estén apuntando hacia la misma dirección, y simplemente lo que hago es separarme e ir llevando mi cuerpo hacia adelante, ¿sí? Tener cuidado de la espalda, esto también es muy importante, no es hacer esto, sino la espalda recta y me voy hacia adelante. En eso debo sentir un estiramiento o una tensión en esta zona. El siguiente ejercicio es estirar esta parte de los isquiotibiales. Lo podemos hacer de 2 formas, ¿no es cierto? La más común es juntar nuestros pies y muy despacio ir bajando hasta donde lleguemos, ¿sí? No debemos forzarnos, sino simplemente hasta llegar. Si llego hasta acá, pues hasta acá.
Lo ideal es tratar de tocarnos nuestros talones o la punta de nuestros pies. Y cuando nos vayamos a levantar es muy importante doblar las rodillas y apoyarnos. Es importante estirar este grupo muscular que se llaman aductores, y como les explicábamos en ciertos ejercicios, la importancia de tener la columna recta para evitar lesiones. No es hacer esto, sino me voy inclinando suavemente con mi postura totalmente erguida, puedo apoyarme en mi pierna y sentir la tensión en esta zona. La otra parte de los isquiotibiales es cruzar la pierna e ir bajando igual que lo hacíamos anteriormente. Esto nos va a permitir que nuestros isquiotibiales estén preparados para la actividad física o para el ejercicio. Otro de los músculos que debemos estirar, y tal vez uno de los más importantes cuando montamos bicicleta, es los cuádriceps, ¿no es cierto? Esta parte anterior del muslo, porque es donde realmente hacemos la fuerza. Y hay un error que cometemos muy comúnmente, y es que con la misma mano cogemos la pierna, o yo veo personas que hacen esto. Realmente no estamos haciendo un estiramiento ideal, porque esa flexión nos puede llevar a tener esa lesión en los meniscos. Lo ideal es que con la mano contraria yo tome la pierna contraria, es decir, con mi pierna izquierda voy a tomarla con mi mano derecha. Esto va a permitir que yo tenga un estiramiento de mi musculatura, pero voy a proteger mis meniscos para evitar las lesiones. No hay necesidad de estirarse nada, no hay necesidad de moverse hacia adelante, simplemente con una buena flexión de la rodilla lo podemos hacer. Otro músculo que es muy importante estirar es el psoas, ¿sí? Y muchas personas no lo hacen. Y resulta que si yo no estiro este musculito, me puede llevar a tener escoliosis, es decir, que se me desvíe la columna, o a pubalgias, que es ese dolor en esa zona pélvica, en esa zona del pubis, que es muy difícil rehabilitar y es un dolor muy intenso. O muchas veces nos llevan a infecciones urinarias, porque por ahí pasa parte del uréter que nos lleva, digamos, la orina para poderla evacuar. Y la posición es muy sencilla. Lo que debemos hacer es separar nuestros pies, nuestras piernas, lo más que podamos. Esta vez la pierna de atrás va en la punta del pie, y lo que hacemos es bajar, bajar y sentir la tensión en esta zona. Con nuestras manos al frente, no sé si han visto la posición del guerrero de yoga, es muy similar, y nos sostenemos, simplemente bajamos nuestro centro de gravedad o bajamos nuestras piernas. Esto va a hacer que sintamos tensión en esta zona. Ya para terminar estas recomendaciones, algo que es muy importante y son esos dolores lumbares, es estirar esta parte de los paraespinales, ¿no es cierto?, de los paravertebrales. Cuando debemos estirar esta parte, que es muy común encontrar los dolores, es muy similar al estiramiento de los isquiotibiales. Simplemente flexionamos las rodillas, sí, es muy importante, cruzamos nuestros brazos, nos dejamos caer y metemos la cabeza. En esos momentos debemos sentir una tensión muy suave en esta zona lumbar. Cuando hacemos esto, igual que la recomendación anterior, para levantarnos nos apoyamos en las rodillas y nos podemos, digamos, erguir de nuevo. Es muy importante que hagamos los estiramientos antes y después del ejercicio, porque esto nos va a prevenir que aparezcan lesiones musculares o articulares. ¿Cuál es la recomendación? Antes de hacer ejercicio, en mi movimiento de calentamiento o precalentamiento, los estiramientos o cada ejercicio de cada grupo muscular debe durar más o menos de 10 a 15 segundos. Pero cuando estoy en mi proceso de recuperación, es decir, después de hacer ejercicio, lo debo dividir en dos momentos. Inmediatamente termino de hacer ejercicio y media hora o una hora después de hacer ejercicio. En este caso, los estiramientos deben durar de 20 a 30 segundos por cada grupo muscular. Se preguntarán ustedes, y para el doctor David Cubillos, ¿qué condiciones le pueden a uno como acelerar esos procesos de dolor e inflamación? Porque a veces, como lo ha dicho él varias veces, somos los pacientes los que descuidamos, no le damos importancia, esperemos a ver qué pasa.
y la enfermedad sigue haciendo estragos. Doctor David, ¿qué condiciones, qué situaciones nos pueden a nosotros acelerar esos procesos de inflamación y de dolor? Hay un proverbio chino que es muy duro, porque es muy duro. Dice, el ser humano cava su tumba con la boca. Es muy fuerte. Realmente la alimentación sí importa. Y tanto alimentación como por lo que come, ¿no? Ve por lo que dice, lo habla. Claro, pero ahora, ¿qué es la alimentación? Porque somos lo que comemos, creo que estamos de acuerdo, pero no es tan simple, porque somos lo que comemos, pero somos lo que tenemos la capacidad de absorber. Y podemos adicionarle algo, somos lo que no desechamos. Entonces, somos lo que comemos, somos lo que absorbemos y somos lo que no desechamos. Desde ahí se hace un marco general donde se habla desde la masticación hasta la evacuación, desde la producción de saliva hasta los horarios y la temperatura con la que comemos, qué tipo de alimento comemos, a qué hora lo comemos, ¿sí? Y cuáles son los alimentos indicados o no para cada persona. Va bajando ese proceso, cómo está la función pancreática, ese páncreas exocrino y el gran, yo creo que ausente a nivel de pensamiento, que es el intestino delgado. Es como si no existiera, todo es colon, todo es estómago, intestino delgado, las funciones que realiza y los síntomas que produce. Bajamos y llegamos al colon, con un colon que esté recibiendo todo el descontrol, toda la mala administración de los procesos de arriba, pues va a estar afectado. No solamente con estreñimiento o con diarrea, sino afectado en su funcionamiento más profundo. Se habla cómo el intestino es el segundo cerebro. Y el segundo cerebro desde la producción y regulación de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores están relacionados absolutamente con todo, incluyendo el dolor. Entonces, dentro de una lógica de esa manera podemos comprender por qué a una persona con un dolor de cabeza intenso se le puede indicar un lavado rectal de café, un enema, una colonterapia, que tenga unos probióticos adecuados para su sistema digestivo bajo, que tenga unas enzimas pancreáticas, que tenga algo que ayude a desinflamar el estómago, que ayude a que se regulen los niveles de pH para que no haya reflujo, ¿sí? Junto con unas indicaciones. Entonces, pero ¿cómo así si es que es el dolor de cabeza? Lo más interesante es que al hacerlo el dolor de cabeza se va. ¿Sí? Lo más interesante es que la persona mejora el síntoma. Lo más importante y lo más interesante es cómo, digamos, como médico se han planteado, no ni siquiera desde las medicinas integrativas, alternativas, complementarias, como les queramos llamar, no, desde la medicina convencional, unas zonas de reflejo de dolor en la que, por ejemplo, a alguien le duele la espalda, pongamos algo práctico, a este nivel, dolor constante, y en esa área se pueden estar reflejando problemas digestivos. Entonces genera espasmo muscular, espasmo o tensión de las fascias y aún dolor en la piel. Si yo a esto de origen digestivo le mando un antiinflamatorio inadecuado, diclofenaco, ibuprofeno, claro que se va a pasar por un rango pequeño de tiempo, pero va a aumentar el dolor. Entonces, al hacer una intervención en la causa, podemos ayudar con la alarma, porque claro que nos interesa manejar el dolor, claro que nos interesa aliviar el sufrimiento, pero claro que nos interesa que la persona se cure, se alivie, ¿sí? Pase a un nivel diferente de vida. ¿Hay alimentos proinflamatorios que inducen al dolor? Claro que sí. ¿Cuáles? Uno de los grupos de alimentos grandes son los lípidos, pongámoslo como aceites. Y hay aceites que son muy sanos, como el omega 3, pero lo que es el omega 6 y el omega 9, que está en los fritos, que está en las carnes, que está sobre todo en las carnes rojas 6 y 9, si se pierde el equilibrio, lo que se habla ahora, omega 3 y omega 6, entonces si gana omega 6 y 9 va a haber inflamación por una descarga de sustancias que son como, entendámoslo, como si fueran agujitas que van a nivel celular y a nivel haciendo que los procesos sean mucho más lentos, que la persona tenga inflamación, o sea, edema, que la persona al tocarse tenga un malestar, que se sienta pesada, que los tratamientos no funcionen. Entonces es como la carne, ¿no? La carne, sí, y los fritos. Lácteos?
Los lácteos yo he tenido pues como esa aproximación, o sea, si la leche viene de una vaca sana, alimentada con pasto sano, tiene unas indicaciones alimenticias muy importantes, pero el gran problema es no saber con qué se alimentan esos animales. Ni ¿sí? cómo la están vacunando. Exactamente, todo el proceso. ¿Y los azúcares? Bueno, el azúcar sí es fácil, ¿no? Los azúcares simples son veneno. Siempre inflama Y siempre inflama, siempre mata, es el alimento de enfermedades tumorales y el dolor. O sea, eso es muy sencilla esa respuesta. Lo difícil es los cambios que todos debemos hacer, pero es posible. Bueno, miren cómo se hizo un recorrido por la cocina, pero también por todo el funcionamiento del sistema metabólico, porque ustedes dirán, yo tengo estreñimiento, yo tengo problemas digestivos, y no le prestan importancia a eso porque es que me duele la rodilla o me duele la cabeza, y él decía, yo me lo puedo ir con un tratamiento de un enema de café, por ejemplo, o hacer una limpieza y mejorar ese estreñimiento, mejorar esa flora intestinal o todas esas enzimas y demás, porque es que no podemos separar esto de este codo, estos huesitos, no es que es lo mismo. Él decía, mire, es que esto viaja así como esa imagen que está al fondo de él, es todo, va en una sola unidad. Entonces no es una pasta para acá, en un intestino que está tapado o con un proceso metabólico severo. A eso es lo que queremos llegar también para entender el manejo integral del proceso del dolor. Vamos a ver estas notas saludables. Y vamos a ver también algo importante, y es cómo la nutrición juega ese papel para nuestra salud. Yo soy la doctora María Camila Ramírez, soy médica funcional. El día de hoy les traigo un tema muy especial, que es la alimentación como complemento deportivo. Ustedes se preguntarán por qué es importante alimentarme bien si yo hago ejercicio 1 o 2 horas diarias, cuando se supone que el ejercicio va a darme toda la vitalidad que yo necesito. Precisamente, si yo no le estoy dando a mi cuerpo los nutrientes que necesita, no voy a tener un rendimiento deportivo óptimo. Es muy importante que sepamos equilibrar los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, en una rutina deportiva. Si tú tienes la oportunidad de hacerte un examen que se llama un examen de bioimpedancia, para saber exactamente cómo es tu composición corporal y cuáles son los alimentos que debes incluir, para saber cuánto de proteínas, cuánto de grasas y cuánto de carbohidratos necesitas para tu exigencia física, vas a tener un mejor desempeño. De acuerdo a tu composición corporal, tú vas a saber qué tipo de macronutrientes son los que más necesitas incluir en tu dieta. Si tú tienes que hacer ejercicios de mucha fuerza, seguramente la cantidad de proteína animal que debes consumir, ojalá sea de procedente de carnes blancas, te puede ayudar mucho para tu rendimiento deportivo. Lo que sí es claro, independiente de que tengamos un análisis de tu composición corporal o no, es que tenemos que empezar a incluir alimentos vivos, alimentos que vengan de la tierra, que incluyamos todas las hojas verdes que tienen gran cantidad de vitaminas del complejo B, como son las lechugas, la espinaca, la selga, el brócoli. Son alimentos que dan muchísimo energía celular y mejoran el rendimiento deportivo. Que incluyamos grasas buenas. En las grasas buenas podemos incluir lo que es el aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, los frutos secos. Los frutos secos son un gran aliado cuando queremos ir a hacer por ejemplo, una maratón, y queremos, en vez de utilizar el bocadillo que lo utilizan tradicionalmente, podemos llevarnos un pedazo de coco o un puñado de almendras para utilizarlos dentro del ejercicio. Y que incluyamos buenos carbohidratos, carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Los procedentes de la avena, de la quinoa, el arroz integral, que también le aportan muchísima energía y mejoran la composición de músculo. Muchos de ustedes se preguntarán si los estados emocionales tienen alguna relación con el tema del dolor. Una de las especialidades del doctor David Cubillo López es la medicina china, pero él toda la vida la ejerció en su práctica médica en hospitales y en urgencias.
Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué este doctor que manejaba tanto pues, los fármacos empieza a utilizar acupuntura, terapia neural, empieza a hacer apoyos en osteopatías y masajes y demás? ¿Y cómo ustedes se dedican a estudiar en esa especialidad los estados emocionales con respecto a nuestro cuerpo? Porque yo veo sus historias clínicas y la medicina china nos ha llevado en la interpretación de esos estados emocionales. ¿Puede eso inferir también en el dolor? Claro, o sea, hay una frase bonita, simple, dice, creo que estoy triste porque las cosas me van mal, ¿sí? Pero es posible que las cosas me vayan mal porque estoy triste. Entonces, no solamente la medicina china, la medicina convencional la plantea. Miren, vamos a recordar lo que hablamos al comienzo. Los receptores, o sea, los nociceptores reciben la información, llevan a la médula la lleva al tálamo, del tálamo a la corteza, y de la corteza va a una parte que se llama ínsula. La ínsula en el cerebro tiene que ver con el estado emocional, con las emociones integradas al dolor y a otras cosas. Entonces, una de las preguntas que hacemos con respecto a dolor no solamente es en la escala 0 a 10 cuánto te duele, sino cuánto le afecta a su vida. Hay personas que tienen mucho dolor, pero su vida funciona muy bien. Y el dolor a otros los bloquea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está esa cosa que hace que a unos el dolor los impulse a vivir y a otros el dolor los tumba y no pueden? Depende de la estructura de personalidad, depende de la estructura de nuestras emociones, y esas estructuras de emociones son el rango más grande que hay en medicina china, que hay, por ejemplo, en homeopatía, donde los síntomas mentales son los que primero se deben tratar, y en medicina china también el psiquismo se llama, como las almas. La medicina china hay que entenderla con su analogía, con su belleza, con su estructura, pero lo que hace es identificar la estructura de personalidad y la capacidad que tenga de adaptarse y la capacidad que tenga de disfrutar o no disfrutar la vida, que está relacionada con el funcionamiento de órganos. Entonces dice, las emociones ligadas a los órganos, cómo la decisión está relacionada con el hígado, cómo la felicidad profunda está relacionada con el riñón, cómo la alegría del corazón, cómo el pulmón con la melancolía, cómo el vaso con la reflexión. Dice, bueno, ¿pero de qué está hablando? Sí, porque es que algún maestro de acupuntura decía, siendo psicólogo, que él no hacía ninguna intervención psicológica, terapia psicológica, sin haber hecho un trabajo digestivo antes con la persona. Digestivo. Claro, porque la reflexión está afectada, entonces las terapias, ustedes pueden ir a escuchar a otro que hable, bla, 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 y no entra. De hecho, no importa que otro hable, y puedes decir cosas muy bonitas, porque no hay comunicación. Y eso depende del funcionamiento de nuestros órganos. Y en una forma más grande, pues, de cómo está nuestro sistema respiratorio, digestivo, metabólico. David, uno de los motivos de consulta frecuentes es el insomnio. Entonces, usted acaba de hablar de lo emocional. Muchos de esos trastornos emocionales, rabia, ira, odio, nos llevan al insomnio. ¿Y estos dos también pueden ser desencadenantes del dolor? Uno le pega al otro y el otro ya al dolor y a la inflamación. Sí, claro, son como las malas compañías. Una persona a veces tiene crisis de dolor severa, una fibromialgia, porque lleva 3 días, 3 noches sin dormir. Y no duerme porque de pronto no desayunó bien, almorzó regular y en la noche comió mucho. Al comer mucho, ese es uno de los componentes que no dejó dormir. Y al no dejar dormir es una cadena de acontecimientos, es una cadena de acontecimientos negativos que tenemos que entender, y que solamente ustedes allá, o sea, en la conciencia, decir yo cómo estoy administrando realmente mi salud. Por eso, digamos, puede ir de la mano la caracterización de cómo comemos. Yo le pregunto a las personas, bueno, ¿usted qué come? Desayuno, almuerzo y comida. Y les digo, es tan fácil porque como comemos casi en plantilla, porque comemos casi siempre lo mismo al desayuno, casi siempre lo mismo al almuerzo y casi siempre lo mismo la comida, a partir de ahí uno va diciendo, no, me tomo tal bebida azucarada a media mañana, o tomo tanto café, o tomo esto. Uno va haciendo las intervenciones, pero con la ayuda de la persona que entienda que realmente lo que come, lo que comemos, nos afecta
nuestra mente y nuestras emociones. Y el no saber respirar. Podríamos durar sin comer varios días, sin tomar líquido, pero no sin respirar. Respiramos muy mal. Pero es que todos. Entonces, respirar Sí, está de la mano con meditar. Por eso la meditación, tal vez la mitad de la meditación o más es respiración. No oxigenamos. No oxigenar y no sacar de nosotros también lo que nos está sobrando de una manera adecuada, porque sale un gas que tiene que ser expelido del cuerpo y tenemos mecanismos en los que sacamos a través de la orina, a través de la materia fecal, pero también a través de la respiración también sacamos cosas. Qué bien, doctor David Cubillos acaba de hacer un recorrido muy, en mi concepto, como sentimental, para entender usted lo que es el dolor, todo lo que hay detrás del dolor. Una formación ortodoxa, una formación integrativa, una formación humana, para que entendamos que el tema no es de tapar el dolor, es de seguir el paso, descubrirlo. Muchísimas gracias, doctor David, por estar con nosotros, porque Gracias. usted acaba de hacer un preámbulo a un tema muy importante que nosotros hacemos en nuestros parques de la salud. Tenemos salas de meditación para que ustedes, pacientes, estén meditando mientras están esperando una cita o en los programas de limpieza de colon y las otras terapias que hacemos. Y por eso queremos despedirlos con esta nota sobre meditación. Muchísimas gracias, doctor David Cubillos. Gracias. Y a todos ustedes, esta nota. Muchos de ustedes se preguntan sobre la meditación, qué es y cómo podemos llegar a ella. Es como este camino. Para llegar a la meditación tenemos que estar concentrados en el camino, pero todas estas ventanas son las preocupaciones del diario vivir, la factura, el trabajo, los hijos, el esposo, la familia, y nos llegan problemas y nos desviamos del camino. Recuerden que el pasado es depresión y el futuro es ansiedad. Nuestro cerebro es como esta lámpara, ahí hay armonía. Pero aquí llega un pensamiento, una preocupación, una factura, un hijo, el trabajo y hacemos un corto y perdemos las vibraciones del cerebro. Tenemos que ir quitando cada uno de esos pensamientos para que el cerebro vuelva a estar en armonía. Tenemos que ir cerrando todas estas ventanas para que vamos por el camino de la meditación, a través de la conciencia de la respiración. Podemos tener una posición con columna recta, las manos en esta posición en la rodilla o la mano izquierda por debajo de la derecha. La izquierda es sabiduría, la derecha es compasión. Conciencia de la respiración, podemos visualizar un poco hacia la punta de la nariz y vamos muy concentrados con la respiración en esa paz de la tranquilidad de la meditación.